En esta ocasión vamos a abordar la filosofía hedonista. Ante esto, la primera pregunta que surge es: ¿qué es? ¿De qué se trata esta filosofía? Bueno, tendríamos que decir en primer lugar que es una filosofía de carácter moral, aunque en el hedonismo encontramos también metafísica y epistemología, pero preferentemente es esto: una filosofía moral que responde a la pregunta por la cual habíamos iniciado este tema de la ética, la pregunta que hace referencia a qué hacer, dónde está el bien, qué significa el bien o cómo actuar. Para el hedonismo, que tiene varias entradas, concretamente dos. Una es la de Epicuro y otra es la filosofía de Arístipo. Arístipo es más antiguo que Epicuro, ambos son personajes griegos. De Arístipo viene la tendencia de los cirenaicos y de Epicuro vienen desde luego los epicureístas. En los dos, la idea central frente a la pregunta que parte de su filosofía moral en cuanto a qué hacer o dónde está el bien, la respuesta es que el bien está en el placer, porque plantean ellos que generalmente nosotros estamos enfrentados a dos posibilidades: o buscar el placer o buscar el dolor, y preferentemente los seres humanos buscamos el placer. Para ellos entonces en la búsqueda del placer está el bien, o en la identificación bien y placer, pero el bien es entendido como el estado de bienestar corporal. Esto quiere decir estar bien provisto. Por ejemplo, si yo tengo hambre, necesito comer. Si yo como, estoy bien provisto. Si tengo sueño, descanso y duermo y me despierto reparado, estoy bien provisto. De manera que el placer está entendido en ellos como ese estado de bienestar, preferentemente corporal. La diferencia entre Arístipo y Epicuro parte de cómo conciben los dos el placer. Para Arístipo, que es el anterior a Epicuro, el placer está referido al físico, al placer de los sentidos, al placer sensual, a obtener aquello que el cuerpo requiere. Cuando hay vacío, hay necesidad de placer. Una vez que obtenemos el placer, estamos llenos, corporalmente llenos. En cambio, para Epicuro, que es posterior, respondiendo a las críticas que se hacían en cuanto a esta concepción física del placer, Epicuro entiende que el placer debe referirse a algo más espiritual, a la búsqueda de placeres que lo mejor que se pueda no estén contaminados de dolor, que no sean tan inmediatos, sino que sean más permanentes. El mayor desarrollo de la filosofía moral de los hedonistas la encontramos en Epicuro. Epicuro cree que la fuente del dolor, lo que nos evita buscar el placer y desde luego vivir en un estado de intranquilidad, es el miedo. Es lo que nos detiene hacia la búsqueda del placer. Por tanto, si el bien consiste en buscar el placer, lo que hay que hacer es atacar la fuente del miedo. Y para Epicuro son varias las fuentes del temor. Nosotros, principalmente lo que engendra temor es lo que pensamos con respecto a la muerte. El temer a la muerte nos hace huir de varias cosas porque procuramos evitarla. Y entonces eso genera intranquilidad porque preferimos no hacer ciertas cosas porque puede provocarnos la muerte y así nos privamos del placer. Epicuro al respecto piensa que
hay que liberarse de ese miedo. Y al respecto tiene este planteamiento que resulta interesante. Mientras nosotros estemos vivos no tenemos que preocuparnos de la muerte, porque la muerte aún no está, aún no es, no podemos saber de ella. Pero cuando morimos, cuando la muerte sobreviene, nosotros ya no estamos presentes. Por tanto, no hay que tener este temor, hay que liberarnos de eso. Bueno, y más que nada porque en el fondo Epicuro lo que plantea dentro de su filosofía es que el ser humano es un compuesto de átomos. Cuando sobreviene la muerte, lo que ocurre es la descomposición de los átomos y después de la muerte no hay nada. Por tanto, no hay que tener temor a la muerte, que es la primera fuente de preocupación, de inquietud y de dolor. También la gente tiene temor a los dioses, a lo que vaya a pasar con la persona después de la muerte, a lo que vayan a hacer con nosotros los dioses, el castigo o algo equivalente. Entonces es preciso liberarnos de ese temor, no porque esté negando a los dioses, sino porque también al respecto tiene otro planteamiento que resulta igual interesante, y es este. Al ser los dioses perfectos, no tienen que estarse preocupando por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. No tienen que preocuparse por castigarnos o compensarnos, ya que la preocupación hacia nosotros, según Epicuro, sería una debilidad o una imperfección de Dios. Por tanto, si están preocupados, serían imperfectos. Y si es que son imperfectos, no serían dioses. Por tanto, los dioses ya que son perfectos, no se preocupan por nosotros. Así que tenemos que liberarnos de ese temor y no inhibirnos del placer. Una tercera cosa que atemoriza a la gente es el mal. Bueno, el mal no persevera, todo cambia, el mal no es definitivo, por tanto, se lo puede superar. Igualmente, otro aspecto que atemoriza a la gente es que el bien es difícil de conseguir. Y habría que pensar que es lo contrario. Si nos aferramos a la idea de conseguir el bien nunca va a llegar. Si creemos que el bien es difícil e inalcanzable, entonces no va a llegar. Pero si vivimos despreocupados, esperando o no esperando, sino viviendo con la convicción de que el bien fácilmente llega, entonces podemos dejar de lado la preocupación y así evitamos el dolor. A todas estas afirmaciones o a estas convicciones de que no hay la fuente de temor o el hecho de que podamos alejarnos de esas fuentes de temor, es lo que llama Epicuro alcanzar un estado de imperturbabilidad. Esto significa vivir la ataraxia, o sea, la tranquilidad. Y la ataraxia o tranquilidad viene del despojo del deseo o el despojarnos del deseo. Pero el deseo únicamente puede estar ausente cuando obtenemos placer. Si el deseo permanece, entonces hay dolor. Si el deseo no es satisfecho, entonces hay dolor. Si el deseo es colmado mediante la búsqueda del placer, entonces alcanzamos la ataraxia, la tranquilidad o la imperturbabilidad. Eso es lo que define principalmente a la filosofía de Epicuro.